Vivencias. Bienvenidos a Vivencias. Hoy tenemos el honor de recibir al doctor Walter Dressel, médico, cardiólogo, escritor, comunicador y conferencista, con quien estaremos dialogando acerca de su trayectoria, su obra, sus vivencias y su más reciente publicación, Reflexiones para tu vida, de editorial Grijalbo. Mi lluvia de abril. Walter Dressel nace en Montevideo en 1945. Es médico, escritor, comunicador y conferencista. En 1980 egresa de la Facultad de Medicina como médico cardiólogo, profesión que ejerce desde entonces. También es homeópata, especialidad que estudia en Argentina. Dressel afirma que sus mayores éxitos terapéuticos han sido escuchando y no recetando. Por eso no solo se interesa por las dolencias y las historias clínicas de sus pacientes. Su visión más amplia del ser humano lo impulsa a indagar sobre sus vidas y a través de ese diálogo percibe cómo las situaciones emocionales condicionan la aparición de enfermedades. En el año 1988 funda el Centro de Medicina del Bienestar para ayudar a sus pacientes a transitar por el ingreso a la etapa de adultos mayores con dignidad y respeto. También es fundador del Centro de Liderazgo y Administración de la Vida Humana. Combina su práctica estrictamente profesional con el dictado de numerosas conferencias y capacitaciones sobre la importancia del autodesarrollo y el crecimiento personal. Como comunicador condujo diariamente durante 19 años un programa radial llamado Buen Día Salud y en la actualidad conduce el programa Mediodía con Salud. También es columnista en diversos programas televisivos. Además, Walter Dressel es autor de varios éxitos literarios que le han valido múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional. Sus libros se han publicado en toda América Latina, en España y en Estados Unidos. Y hoy, el doctor Walter Dressel viene a presentarnos su última publicación, Reflexiones para tu vida, de editorial Grijalbo. Un libro que pretende poner sobre la mesa la alegría de vivir, tantas veces perdida en el camino, y estimula la búsqueda del bienestar y equilibrio emocional. Dressel invita al lector a tomar un café consigo mismo, como lo ha hecho en otros de sus libros, un café que puede saber diferente, pero que vale la pena tomar, de modo de podernos parar enfrente del espejo y ver quiénes somos, qué deseamos, hacia dónde nos dirigimos y a su vez apreciar el nivel de autoestima que tenemos. Gran parte de las consultas que le hacen al doctor Dressel giran en torno a la incomunicación y desencuentro de vínculos amorosos en un siglo XXI en que, a pesar de ser la era de las comunicaciones entre los seres humanos, existen grandes carencias. En este libro, Dressel plantea pensamientos, sentimientos y vivencias que ha ido atesorando en el tiempo y las comparte con el lector. Muy bienvenido, doctor Dressel, un honor contar con su presencia en Vivencias. Muchas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias por esa tan linda presentación. Bueno, nos alegramos que sea de su agrado. ¿Por qué un cardiólogo decide escribir libros de superación personal? ¿Cómo surge esa idea antes de entrar a hablar del libro? Bueno, la idea surge paralelamente a la crisis del año 2002. En ese momento, en ese programa radial que usted mencionó, Buen Día Salud, me empezaba a llamar mucha gente muy angustiada por la situación social, por la pérdida de su fuente de trabajo, sobre todo hombres, jefes de familia. Y yo realmente en un principio me vi muy abrumado porque no tenía una respuesta individual, no sabía quién me estaba llamando, claro. Era todo vía telefónica. Algunas personas venían a verme al consultorio y de ese modo comencé a pensar que tenía que crear una herramienta que, sumada a otras, le permitiera a la gente recuperar esa alegría de vivir, recomenzar el camino de su reconstrucción. Y bueno, las opciones eran varias. Los oyentes me sugerían que haga en aquella época una serie de cassettes sobre este tipo de temas. Otra posibilidad era hacer un video acerca de estos temas.
Y finalmente a mí me pareció, quizás con un poco de atrevimiento, porque no, mi única experiencia ni siquiera se puede llamar literaria, de haber escrito algo, había escrito como cardiólogo un manual que ayudaba a las personas que querían dejar de fumar, los acompañaba ese manual durante los primeros 21 días. Esa había sido mi única experiencia, y dije, bueno, quizás lo que más puede perdurar en el tiempo es escribir un libro, que fue en definitiva El lado profundo de la vida. Y de esa manera, bueno, busqué el título que me pareció mejor. El subtítulo era Cómo enfrentar y superar las crisis personales. Hice el armado del libro, es decir, los capítulos, y comencé a escribir. Y bueno, por allí, por el capítulo 4, quinto, me supongo que a todos los escritores al principio les pasa lo mismo. Un día pensé, estaba en mi consultorio, había faltado un paciente, y pregunté, bueno, ¿y esto a quién le va a interesar? ¿Quién me lo va a publicar? Entonces dije, antes de seguir invirtiendo tiempo y energía, voy a investigar a ver cómo es la situación. Entonces imprimí esos 4 primeros capítulos, los puse dentro de una carpeta y fui a una editorial que estaba bastante cercana a mi consultorio. Y bueno, y allí no fui muy bien recibido, que digamos, por una señora que me atendió. El director de la editorial no estaba en ese momento. Entonces yo le conté que yo era un médico, que era un cardiólogo, pero que vista la situación había resuelto escribir un libro que no tenía nada que ver con la cardiología, pero que sí me parecía que ello había palpado que había no una solamente necesidad. por la crisis, exactamente, no solamente por la crisis, sino a través de los años había palpado que había un espacio vacío muy importante que tiene que ver con el concepto de la curación. Es decir, nosotros los médicos salimos de la Facultad de Medicina con el concepto, que es válido, ¿verdad?, de que la curación es la restitución anatómica y funcional de un órgano o de un sistema que está dañado. Y nadie puede discutir esa definición. Pero cuando estamos cara a cara con el paciente, a solas, nos damos cuenta que más allá del motivo de su consulta por una dolencia física, hay un gran espacio emocional que tiene una incidencia muy importante en la génesis y en la evolución de la enfermedad. Bueno, entonces al explicar un poquito esta situación, la señora me dijo, bueno, mire, aquí la cosa es así, usted tiene que terminar de escribir, usted lo presenta y se estudia junto con la Argentina. En aquel momento esa editorial publicaba junto con Argentina, después tuvo autonomía para publicar sus propios autores, y si no estamos de acuerdo, se le vamos a devolver el material sin darle explicaciones. La verdad que no era muy alentador lo que le habían dicho. Cuando yo salí empecé a mirar las bocas de tormenta que había por la calle Rivera, a ver en cuál entraba la carpeta, pero dije no, a ver, no vamos a doblegarnos frente a la primera adversidad. Claro. 2 semanas más tarde, esa misma señora me llamó en nombre del director de la editorial. Allí fui, y la conversación no fue mucho mejor, pero sí avanzó un poco. Me explicó de que en realidad la devolución era porque la editorial no juzgaba el contenido en sí mismo, sino el valor comercial. Es decir, claro, si puesto en una vidriera, el libro podía ser atractivo o no. Y por otro lado me adelantó que la editorial no publicaba este tipo de libros, sino solamente novelas históricas. Y bueno, yo soy de Aries y a veces los arianos somos un poco impulsivos. Y entonces le dije, bueno, pero quizás sea la oportunidad para que usted abra un nuevo camino. Un nuevo camino, claro. Bueno, dice, usted termine y tráigalo. Bueno, me llevó todo el resto de ese año, o sea, febrero del 2002. Allí lo entregué, fines de febrero. En abril me llamaron y firmamos un contrato de la primera edición del libro. Y yo pensé que era el primer libro, el único libro. De hecho, ese libro tiene 13 capítulos. Y el libro salió en el mes de septiembre del 2002, o sea, quizás el peor mes de la crisis, ¿no? Realmente claro, fue el pico máximo de la crisis, y el libro tuvo muy buena aceptación, quizás justamente por eso, ¿no? Es decir, porque estábamos en plena crisis, y eso me fue estimulando. Es decir, al poco tiempo se hizo la segunda edición, la tercera, la cuarta, y bueno, eso me dio... continuar escribiendo. Claro, eso me dio el estímulo. Empezar el camino, Empezar el camino, y tomé el segundo tema, que era el tema de la autoestima, que para mí era fundamental, vinculado justamente con estas crisis, tratando de explicar, tanto sea en la radio como en forma personal, de que más allá de la situación
la persona no puede ni debe perder la confianza y el respeto por sí mismo. Y frente a una crisis, lo que hay que buscar es cuáles son las capacidades o las potencialidades que la persona puede tener y poner en juego justamente en momentos críticos donde quizás el eje central de su vida, porque se daba el caso de personas que habían trabajado en una multinacional durante 25 años y de buenas a primeras habían quedado sin su trabajo. Este libro también tiene su anécdota, porque en la mitad del libro dije, caramba, yo no estaré haciendo algo mal, ¿verdad? O sea, porque, a ver, estoy escribiendo sin seguir ningún patrón específico, y dije, bueno, eso lo había aprendido en la facultad, de que cuando uno tiene una duda tiene que ir al número 1, al grado 5, claro. Sí, pero al principal. Entonces levanté el tubo, llamé a la editorial y le pedí una entrevista con Mario Benedetti. Por supuesto que me dijeron que no. Que Benedetti estaba muy viejito y que la señora estaba muy enferma y que no me iba a atender. Y bueno, yo partiendo de la base que no hay peor gestión que la que no se hace, le dije, bueno, ustedes no se molesten, lo único que les pido es que me dé el teléfono. Claro. Entonces me dieron el teléfono. Al día siguiente de mañana llamé y del otro lado se levantó el tubo y dijo, Benedetti. Entonces le explico, digo, mire, yo me llamo tal y tal, soy un médico que está escribiendo su segundo libro y tengo una cantidad de dudas y me gustaría preguntárselas. Y me dice, ¿dónde estás? Digo, yo estoy en Positos en este momento. Bueno, yo vivo arriba de Tiendas Montevideo, acá en 18 y Cuareima, así que venite ahora, ya. Bueno, yo creo que no fui en taxi, fui en helicóptero, una cosa así rauda y veloz. Y fue maravilloso, porque realmente fue una entrevista de 1 hora y media donde él me contó toda su vida, su exilio, claro, en México, en España. Y bueno, y me dijo, no, de ninguna manera, si tú escribieras poesías, sí hay determinados esquemas para seguir, pero cuando es narrativa, a medida que tú sigas escribiendo vas a ir creando tu propio estilo, la gente te va a reconocer por tu propio estilo. Y bueno, de ese modo, cuando terminó ese libro, Toma un café contigo mismo. ¿Por qué se toma un café contigo mismo? Porque en ese programa de la mañana, en ese acoso prácticamente que yo tenía al final de los programas, un día se me ocurrió decirle a una señora, a ver, abstráigase por un instante de su problemática, siéntese a tomar un café con usted mismo y hágase algunas preguntas a ver por dónde usted puede salir. Y a los pocos días esa señora me llamó y me dijo, bueno, tengo el café servido, pero no sé por dónde voy a empezar. Entonces se me ocurrieron en ese momento 4 preguntas, que después fueron el eje central de conferencias y de seminarios, que me pareció que eran preguntas que nadie puede contestar mejor que uno mismo. Claro. O sea, ¿qué quiero para mi vida de aquí en adelante? Digo, ¿por qué de aquí en adelante? Porque la vida de los seres humanos tiene 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Pasado ya está vivido, no tiene cambio. El presente es muy fugaz y, en definitiva, el resto de nuestra vida la vivimos en el futuro. Entonces, pensar qué es lo que uno quiere de aquí en adelante y cómo va a instrumentar esa voluntad. La segunda pregunta, que la imagen en espejo de la primera, qué es lo que no quiero para mi vida, es decir, qué cosas me han lastimado o me han dejado heridas abiertas en el alma y de las cuales me quiero alejar. La tercera pregunta es, ¿cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar en cuanto a compromiso para lograr aquello que quiero? Es decir, una vez que me aproximo a lo que quiero, ¿hasta dónde estoy dispuesto a jugarme por ello o soy permeable a la opinión de los demás, que por ahí me dicen que abandone porque es demasiado para mí? Y la cuarta pregunta es, ¿qué necesito para sentirme bien? A mí me parecía que con esas 4 preguntas había suficiente material como para que una persona se posicionara en su escenario real, ¿verdad? Porque yo creo que en la vida la única forma de poder avanzar es aceptar la realidad tal cual ella es. Claro. Es decir, la aceptación de la realidad implica decir, bueno, si yo acepto la realidad, tengo un panorama claro de lo que me pasa y veo qué es lo que quiero cambiar, sí o no. Y bueno, ese libro se llamó Toma un café contigo mismo. Y en este libro, Reflexiones para tu vida, nos invita también a tomar ese café nuevamente, pero a navegar por ese interior profundo, pero no es tan fácil. O sea, estas preguntas son muy quizás removedoras, pero la mayoría de las personas rehuimos a estar con ese interior. ¿A qué se debe eso? Bueno, se debe a varios motivos, pero el motivo fundamental es que el ser humano le teme a los cambios, porque cambiar significa ingresar en un territorio desconocido.
Y entonces nos movemos en general en una zona de comodidad en la cual no estamos bien, pero quizás tampoco lo suficientemente mal como para introducir un cambio, entonces, o cambios. Entonces vamos postergando esa situación. ¿Qué pasa entonces? Que se nos pasa la vida. Claro. Entonces cuando ya queremos hacer un cambio nos damos cuenta que el tiempo, claro, que la proporción de tiempo para vivir es más corta que la que nosotros realmente pensamos. Por eso es que hay dos maneras de hacer cambios en la vida. Una es desde el bienestar, es decir, bueno, estamos en cierto equilibrio, nos va bien, estamos conformes, vemos que podemos cambiar. O desde la crisis, es decir, cuando realmente caemos al centro de la tierra, ahí tenemos dos opciones, o nos quedamos allí para siempre, o realmente, el libro anterior que se llama Vuelve a empezar, la vida te da una nueva oportunidad. La vida siempre, salvo frente a la muerte, nos está dando siempre una nueva oportunidad. Podrá ser más fácil o más difícil, pero en definitiva nos da una nueva oportunidad. Entonces, ese tomar un café con uno mismo se convirtió con el tiempo en el símbolo realmente de prácticamente toda mi obra. Y 2 minutos para contar la anécdota: cuando yo llevé el libro a la editorial, que ya me conocía la editorial, y entregué el CD, el director me preguntó: ¿cómo se va a llamar el libro? Toma un café contigo mismo. Me dijo: ¿usted cree que yo le puedo publicar un libro con ese título? Si usted se imagina ese título en una vidriera de una librería. Y claro, yo en este tema era absolutamente nuevo, ¿no? Entonces, claro, como que realmente me amedrenté y dije: bueno, mire, usted es el editor, por lo tanto, si usted me dice que no, yo le busco otro título, no hay ningún problema, claro, en definitiva, algo voy a encontrar. Y a las 2 o 3 horas me llamó y me dijo: ¿sabe una cosa? A mí no me gusta cambiarle los títulos a los autores, pero yo se lo voy a editar bajo su responsabilidad, yo no le puedo pronosticar absolutamente nada. Y bueno, hasta el día de hoy, Toma un café contigo mismo es el libro más vendido en América Latina, en España, a pesar de tener ya 13 años, 12 años, 2003, o sea, 12 años de su lanzamiento, sigue siendo el libro más vendido. ¿Por qué? Porque en aquel momento el libro salía solamente en Uruguay, y yo sabía que toda la gente, que toda mi audiencia sabía qué significa Toma un café contigo mismo. O sea que ese segmento de público, la editorial lo tenía asegurado. O sea, sabía, claro, que el libro se iba a vender. Pero realmente después, bueno, trascendió fronteras, fue a la Argentina, después fue a toda América Latina, después cruzó a España, y realmente fue uno de los títulos más vendidos de todos. Y en esa búsqueda interior, ¿qué rol ha jugado el silencio en su vida? Bueno, el silencio es una opción, ¿verdad? O sea, muchas veces se confunde el silencio o el ocio con no hacer nada. Yo siempre digo que es bueno en la vida detenerse, porque detenerse no es retroceder, detenerse es hacer un alto en el camino para pensar. Y el silencio juega un rol muy importante porque nos permite esa introspección que hoy en día, en este mundo tan globalizado y tan dinámico, muchas veces no encontramos ese momento para el encuentro con uno mismo, para preguntarnos realmente si estamos en el camino que queremos, si estamos haciendo aquello que queremos, porque lamentablemente hay mucha gente que trabaja en cosas que no le gustan, pero es su medio de vida, es su supervivencia, y siempre yo les digo que tienen que complementar con algo que verdaderamente les guste, ¿verdad? O sea, porque si no, el grado de insatisfacción con la vida va siendo cada vez mayor, y nos vamos convirtiendo en seres amargados, en seres angustiados. Y más si pensamos que la mayor parte del día transcurre en el trabajo. Claro, claro. Y hay que buscar dentro del trabajo algún elemento que nos resulte placentero. Es decir, no es fácil, las organizaciones, claro, hoy en día, en realidad no son las organizaciones, porque las organizaciones están integradas por seres humanos. Es en realidad la insatisfacción que tienen los seres humanos que la vuelcan a esas organizaciones, y el grado de compañerismo, de solidaridad, muchas veces es muy bajo. Entonces uno tiene que buscar, a veces afuera de eso, algo que le gratifique verdaderamente y que le permita sentarse a tomar ese café imaginario. Yo siempre digo que si uno se tomara 5 minutos por día para tomar ese café imaginario, parecería que es muy poco, pero son 35 minutos a la semana, y si uno lo multiplica por un mes y por un año, ¿cuántas cosas podemos encontrar dentro nuestro que a veces dejamos pasar durante años? O sea, yo me he encontrado una enorme cantidad de veces en mi consultorio con personas de 45, 50, 55 años que nunca se plantearon qué es lo que quieren para su vida. Es decir, han ido cumpliendo roles, claro, ¿verdad? Se han ennoviado, se han casado, tienen hijos, algunos ya tienen nietos. Pero no se cuestionaron, claro, nada. Nunca se preguntaron si realmente
lo que están haciendo es lo que le gusta o qué es lo que le gustaría realmente ser, porque la vida es mucho más corta de lo que uno quiere o uno quisiera, ¿verdad? Y hoy estamos sanos y mañana no hay garantías en la medicina y en biología. O sea, todo puede pasar, a cualquier persona le puede pasar, más allá de las estadísticas que marcan que determinadas conductas acercan más a la enfermedad. En definitiva, todos conocemos casos y situaciones de personas que se han cuidado estrictamente y que sin embargo han tenido muertes súbitas también. Es decir, que cada día que pasa es un día que hay que aprovechar, es un día que hay que vivir, que es un día que hay que crear. Es decir, yo creo que el ser humano en el siglo XXI no puede transcurrir su vida sin tener un proyecto personal, sin tener una meta, un objetivo. Es decir, el lunes no puede ser igual que el jueves, ni igual que el domingo. Ni enero puede ser igual que julio, igual que octubre o diciembre. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que si uno se fija una meta y un objetivo, le encuentra un sentido a la vida. Es decir, yo sé que mañana cuando me levanto tengo que ir tras de algo que yo mismo definí. O sea, que yo mismo pensé, que yo mismo sentí y que está en consonancia y en concordancia con lo que son mis objetivos de la vida. Vivencias. Porque en definitiva es una responsabilidad de los padres que quizás vieron esa. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional dialogando con el doctor Walter Dressel. ¿Qué es más importante, mirar con nuevos ojos o buscar nuevos caminos? Yo creo que las dos cosas. Digo, mirar con nuevos ojos implica reinterpretar la realidad. Y esto pasa mucho con los fracasos, ¿no? Es decir, cuando uno atraviesa por una situación que vive como fracaso, y para ello tiene que haber una pérdida, un sentimiento de pérdida, si no, no hay un fracaso, uno tiene que reinventarse, es decir, tiene que buscar una reinterpretación de los hechos. Y la práctica, digamos, la experiencia de la vida muestra que aquellas situaciones que en un primer momento nosotros vivimos como un profundo fracaso, con el paso de los años nos damos cuenta de que la vida nos dio una oportunidad para hacer un cambio. Claro. Es decir, lo miramos con otros ojos, ¿verdad? Y ese mirar con otros ojos hace que a la vez vaya de la mano a la búsqueda de nuevos caminos. Lo que pasa es que, a mí me gusta decir que a vivir mal también uno se acostumbra. Entonces, muchas veces no estamos viviendo bien, no estamos haciendo lo que nos gusta, muchas veces por necesidad, no por voluntad, pero nos vamos acostumbrando a ese malestar. Por eso siempre se dice que el uruguayo es tan gris y tan término medio, digo, que no nos gusta destacarnos demasiado, y si nos destacamos siempre hay alguien que va a decir que lo hicimos fraudulentamente, que no lo hicimos con el esfuerzo. Claro, digo, es una característica bastante. Si uno sale muy cerquita de acá, va a Argentina o va a Brasil, se da cuenta que el nacionalismo es quizás un poco hipertrofiado, pero en definitiva existe, ¿verdad? Y nosotros, de alguna manera, bueno, ahora con la selección más o menos vamos ganando y vamos generando un cierto lugar en el mundo, pero es que si no lo hacemos, no solamente vamos a pasar totalmente desapercibidos. En una de las giras hace unos años, estando en México, cuando me retiré del hotel, tenía que firmar la cuenta que la editorial iba a pagar, y cuando miro, me dan la cuenta, decía Dr. Walter Dressel, Montevideo, y abajo Venezuela, ¿no? O sea, como que Montevideo formaba parte la capital de Venezuela. Claro, de Venezuela, pero una cosa, bueno, que somos una provincia argentina o nos confunden con Paraguay, y no estamos hablando de Europa, estamos hablando de países de América Latina o de América Central, ¿no? O sea que de alguna manera me parece que mirar con nuevos ojos tiene que ver un poco con el cambio de perspectiva. La pregunta que el oyente se debe estar haciendo es ¿cómo hago para mirar con nuevos ojos? ¿Por qué? Porque nosotros basamos nuestro comportamiento en creencias y en códigos éticos y morales. O sea, ¿qué es una creencia? Es una afirmación a la cual nosotros le damos el valor de una verdad. Y esa creencia se va generando poco a poco, se genera a partir de los mensajes que nos dan nuestros padres o las personas
que nosotros estamos a cargo de ellos, que nos educan, después lo que aportan nuestros maestros y nuestros profesores, hasta que en la adolescencia salimos a la vida con un determinado bagaje. Nos puede ir de dos maneras bien diferentes, nos puede ir muy bien, con lo cual lo único que tenemos que hacer es monitorear ese bienestar para que continúe, o realmente, como vemos muchas veces, vamos fracasando en varias áreas, no en una sola. Fracasa en el amor, fracasa en lo laboral, fracasa en lo profesional. Cuando sucede eso, es que hay algo en nosotros que está mal, porque la vida y el mundo es neutral contra nosotros, no hay nadie que esté contra nosotros. Ese es uno de los problemas más grandes, o sea, el aceptar de que estamos haciendo algo mal y que tenemos que mirar la vida con otros ojos. Claro. Usted en su libro Reflexiones para tu vida dice que la felicidad no proviene, no está en el exterior, pero solemos buscar generalmente afuera lo que carecemos adentro. ¿Por qué? Y en primer lugar porque es más fácil, ¿no? O sea, de la misma manera que en el fracaso uno primero culpa a todo el mundo exterior, hasta que cuando pasa ese primer periodo de shock y de miedo, uno empieza a reflexionar sobre la realidad, se da cuenta que en definitiva no nos anticipamos al hecho en sí mismo, y entonces, bueno, siempre tenemos la tendencia a buscar responsables fuera nuestro. ¿Por qué? Porque iniciar un trabajo de introspección y reconocer nuestras carencias y nuestras debilidades realmente es un tema que puede ser muy movilizante, pero en definitiva, yo siempre digo en forma jocosa, ¿cuánta plata nos ahorraríamos de terapia si hiciéramos ese alto primero para encontrar esas respuestas adentro nuestro? Porque en realidad están adentro nuestro. Claro. O sea, el observador objetivo, por ejemplo, un terapeuta, es un observador objetivo, con una determinada formación, que lo que hace es generalmente darle a lo que nosotros le aportamos una interpretación diferente. En definitiva, las decisiones las toma uno mismo. Claro, desde luego. El amor es uno de los capítulos de este libro y de la vida misma en la que la mayoría de las veces no estamos preparados, y el amor parece algo resquebrajado en este siglo XXI. San Juan de la Cruz afirma que la ternura es la savia del amor. ¿Qué es el amor y por qué cada vez es más frecuente ver que las parejas duran menos? ¿Cómo salvar al amor? Son varias preguntas, pero... Sí. A ver, el amor es algo intangible, ¿verdad? Muchas veces las damas me preguntan, después de un fracaso o de una separación, ¿qué significa estar enamorado o enamorada? Y yo creo que estar enamorado o enamorada significa necesitar compartir la mayor cantidad de actividades con aquella persona que he elegido. O sea, el cine, el teatro, una comida, una salida, la naturaleza, el sexo, es decir, compartir absolutamente todo con aquella persona. ¿Por qué se resquebraja? Se resquebraja por varios motivos. En primer lugar, porque aunque la pareja se conforme en etapas tempranas de la vida, o sea, cuando son adolescentes, en definitiva vienen de pautas culturales y educativas distintas. Entonces, generalmente, lo que yo he visto es que las rupturas no son porque los proyectos a largo plazo sean diferentes. Las diferencias son las cotidianas, las de cosas que uno podría considerar desde afuera banales, ¿verdad? Desde cómo dejé el cepillo de dientes, o si soy ordenado con la ropa, o si terminé de comer y dejo los platos en la mesa, o te ayudo a lavar y a secar. Es decir, ese tipo de cosas que de acuerdo a la formación de cada uno van marcando diferencias. Y otra de las cosas que me parece le falta a las parejas hoy en día es habilidad para negociar. Es decir, porque... A ver, es mentira que una pareja son dos gotas de agua o que es la media naranja. Eso es para las telenovelas. En realidad son dos personas que resuelven compartir una vida y tienen que pasar por un proceso de amoldarse uno al otro, ¿verdad? De aceptar algunas cosas, de modificar aquellas que se pueden, pero sobre todas las cosas tener la habilidad para negociar. Es decir, para llegar a ese término medio, a lo que dice Stephen Covey, al gano-ganas. Es decir, yo no te puse el pie encima, yo reconozco tu derecho, aunque yo piense diferente, vamos a llegar a un término medio en los cuales los dos estemos satisfechos. Quizás los primeros años de vida de una pareja sean los más difíciles, porque está esa negociación de por medio que no es tan sencilla, que capaz que con el transcurso de la vida se va estableciendo. Claro, pero hoy en día hay una concepción muy vaga del amor, en el sentido de que
a la primera o segunda diferencia me voy y ya está. Te dejo y listo. Incluso te puedo dejar por SMS o por un WhatsApp. Sí, eso ya es terrible, pero he tenido es gravísimo. Unas cuantas situaciones, que es lo que hablábamos pero fuera. Ya no es amor eso, ¿no? Claro, uno se replantea desde un principio. Si es capaz la persona de dejar por SMS o por WhatsApp, pero aparte, sin enfrentar cara a cara, ya parecería que es una tomadura de pelo en una relación. Yo creo que las diferencias tienen que ser muy profundas para que dos personas que han decidido en determinado momento compartir su vida se separen. Es decir, es un hecho real de que cuando yo escribí el libro Entre tú y yo en el 2004, fue un año donde hubo más divorcios que casamientos. Entonces, evidentemente, quizás eso fue un coletazo de esa crisis tan grande que hubo, que puso de manifiesto fisuras muy importantes que había en las parejas, pero es evidente, y hasta el día de hoy sigue pasando con este tema de la convivencia previa al casamiento o sin casamiento, que realmente las parejas se deshacen sin que haya habido un proceso de decir, bueno, a ver hasta dónde nos podemos acercar o hasta dónde podemos continuar en función de si realmente quiero estar contigo o no, porque ese es el principio básico. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional dialogando con el doctor Walter Dressel. Y otro tema importantísimo en Reflexiones para tu vida es, que ya lo veníamos tratando, cómo lograr una correcta autoestima, pero cómo lograrla en este mundo que sobrevalora lo material, que premia la competitividad y estimula ciertos estereotipos que a veces no son los que nosotros deseamos. Bueno, yo suelo decir que el precio de ser diferente es muy alto. Es decir, es más fácil confundirse en la multitud, ser uno más, o tratar de trazar un surco y seguir ese surco y ese camino, aunque uno sea criticado por los demás. Es una cuestión muy personal, ¿verdad? Hay personas que no están dispuestas a pagar ese precio porque es alto, porque es señalado como la persona diferente, pero en definitiva me parece que una sana autoestima está basada en la autenticidad. Sí, cuando yo empecé a hablar por la radio en el año 88, realmente era una herejía que un profesional hablara por la radio, y varias veces estuve a punto de abandonar hasta que yo mismo me senté con un lápiz y un papel y me pregunté, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? Es decir, si en definitiva mi intención es decodificar un lenguaje técnico, no un lenguaje que sea accesible para cualquier persona. No doy la dirección de mi consultorio en el programa, o sea, si alguien me llama después y está interesado, todo bien, pero durante el programa no. Claro. Es decir, no le quito pacientes a nadie y en definitiva seguí adelante. Hoy en día es absolutamente común que cualquier profesional de cualquier área, no solamente médico, pueda estar en un estudio de radio o en un estudio de televisión. O sea, no hay limitaciones, pero sí tuvimos que vencer una serie de barreras. Entonces, ese precio de ser diferente a veces es alto y muchas veces la persona no lo quiere pagar. Entonces, prefiere realmente perderse en la multitud y perderse la posibilidad de ser auténtico. Entonces, los dos pilares fundamentales de la autoestima, que son la confianza y el respeto por uno mismo, que es en definitiva, el respeto por uno mismo es aprender a poner límites. Es decir, para no tener decir sí y no, tan difícil, para no tener que invadir a los demás y para que los demás no nos invadan, a decir que no cuando realmente no queremos algo y a decir que sí cuando sí estamos de acuerdo, y no por obligación o por presión, ¿no? En este siglo XXI es la era de las comunicaciones, pero se ha perdido la capacidad de comunicación. ¿Por qué? Y se dan, también hablábamos fuera de micrófono, otras formas alternativas de comunicación que también muchas veces van en desmedro de esa comunicación. Sí, es decir, uno no puede darle la espalda a los avances tecnológicos. Claro. Digo, eso es evidente. Yo tuve un problema con mi computadora hace unos días y cuando vino el técnico, un muchacho muy joven, me dice, lo que sucede es que esta máquina ya es vieja. Claro, me dice, los programas se van actualizando, son cada vez más pesados, entonces la máquina tiene que tener una mayor capacidad para poder absorberlos. Es decir, con esto sucede lo mismo, si uno no puede negar el avance tecnológico. Yo recuerdo cuando mis hijos eran chicos y yo hacía urgencias,
y la primera época no tenía nada forma de comunicarme con mi casa. Después aparecieron los VIPs, ¿no? Los VIPs, claro. Los radioavisos, y hoy en día con el teléfono podemos navegar, podemos contestar correos, y eso evidentemente seduce mucho, sobre todo a la juventud, porque evidentemente permite una cantidad de cosas en cualquier lugar que uno está. Pero no tenemos que olvidar el hecho de la comunicación directa. De eso que hablábamos fuera de micrófono, claro. De mirarse a los ojos, de comunicar con el lenguaje gestual, es decir, con lo que nosotros transmitimos a través de la gestualidad. Y en uno de los últimos capítulos del libro nos invita a tomar conciencia de nuestros proyectos, de nuestros pensamientos y acciones, y el capítulo va de la mano esto que veníamos hablando, de la autoestima, de ver de qué somos capaces, y está entrelazado con la fe y la esperanza. ¿Qué importancia tiene no perder la fe y la esperanza en cada minuto de vida? Bueno, yo creo que es fundamental. Primero porque sufrimos un bombardeo permanente que intenta de alguna manera, en un mundo que es altamente competitivo, tratar de que el otro pueda sobresalir por encima nuestro. Yo creo que la fe y la esperanza son como dos talismanes fundamentales para poder, en primer lugar, creer en nuestra propia capacidad de salir adelante. Como dijimos antes, la mayor parte de las respuestas a los interrogantes de la vida que tenemos los seres humanos residen en nuestro interior. Por lo tanto, aferrarse a la fe y a la esperanza son fundamentales para no caer en el otro extremo, que es esa desesperanza que abre las puertas de par en par a la depresión, ¿verdad? A esa falta de ganas de hacer las cosas, a falta de ganas de crecer, de poder salir adelante y de poder dar batalla también, porque en realidad la vida no es fácil para nadie hoy en día. Entonces, manteniendo las normas y sin lesionar a nadie, no hay más remedio que cada vez tecnificarse más, cada vez prepararse más, porque el mundo cada vez nos exige más. Antes de irnos a la última pausa, le hago una última pregunta. Usted señala que un talismán para la frustración es desarrollar una buena tolerancia, pero sin embargo en la actualidad existe una tendencia para obtener todo ya y sin demasiado esfuerzo. ¿Cómo enfrentamos entonces el problema? Bueno, yo creo que los mayores tenemos que educar a los jóvenes o enseñarles a los jóvenes de que las cosas no se consiguen con mucha facilidad. O sea, esta baja tolerancia a la frustración justamente yo la veo en gran medida en los jóvenes, es decir, frente a la pérdida de un examen, frente a una ruptura amorosa, así como que la vida se terminó, como que no hay posibilidad de rehacerse, cuando en realidad tienen todo el camino por delante. Entonces, yo creo que cada uno tiene que hacer su propio camino, pero yo siempre le dije a mis hijos, yo no pretendo indicarte por dónde tenés que ir, solamente te estoy diciendo por dónde no tenés que ir, porque yo ya me golpeé ahí. O sea, y la piedra sigue estando en el mismo lugar. Entonces, más allá que los adolescentes y los jóvenes les cuesta mucho admitir lo que los padres le indican o le dicen, yo creo que con perseverancia y tratando de llegar en su propio lenguaje, nosotros podemos marcarles de alguna manera el camino para que ellos comprendan de que el ser humano se puede caer 50 veces y se levanta 51. Es decir, Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional dialogando con el doctor Walter Dressel y estamos en los últimos minutos del programa y usted afirma que el grado de permeabilidad al juicio de los demás determina el éxito y fracasos que podemos enfrentar, pero me da la sensación que algunas veces nos preocupa más lo que puedan pensar los demás y no nos olvidamos de vivir esta historia que es la nuestra, ¿no? No sé si hay algo de eso. Sí, lo que sucede es que vivimos en un marco social, o sea, no estamos aislados, no vivimos en una burbuja, por lo tanto, más que permeables, nos llegan los mensajes de afuera y muchas veces nos desestabilizan. Entonces, es lo que decíamos antes, estoy dispuesto a pagar el precio de ser diferente, o sea, yo puedo escuchar todos los consejos o todos los mensajes que quienes me quieren bien o quienes me rodean o mi entorno me quieren enviar, pero la decisión la tengo que tomar yo. Un libro esperanzador porque
nos termina mostrando, como decía usted a lo largo de la entrevista, que hay oportunidades y que hay esperanza, que hay un futuro que está en blanco, y nos invita a transitarlo con alegría y esperanza. Y esa alegría y esa esperanza, ¿qué importancia tienen en ese minuto a minuto de la vida, ¿no? Yo creo que es fundamental, hasta no solamente en lo emocional, sino en lo corporal también. Uh-huh. Es decir, la angustia, las emociones negativas provocan internamente una serie de mecanismos no controlables por la voluntad que nos envejecen rápidamente, ¿verdad? Primero porque consumen nuestra energía, en segundo lugar porque por ese mecanismo del estrés que realmente afecta todo el sistema cardiovascular, todo el sistema digestivo, nosotros vamos envejeciendo sin darnos cuenta. Y a veces pasan un tiempo y nos miramos al espejo y decimos, caramba, parece que pasaron mucho más años de lo que realmente pasaron. Por eso es que de alguna manera esa esperanza le da a la vida un sentido positivo. Tampoco es el hecho de tener un pensamiento positivo permanente, es decir, me levanto con una sonrisa y estoy las 24 horas así, no, porque la vida tiene evidentemente sus dificultades, claro. Pero yo tengo dos posibilidades, o sea, puedo ver esas dificultades como diciendo, bueno, yo voy a hacer lo posible para poder superarlas, o puedo cerrarme y decir yo no voy a ser capaz de hacer nada frente a esto, y entonces ahí puse punto final. Por eso es que la esperanza abre un camino de luz para que la persona pueda lentamente poder revertir su historia, ¿no? Además, la vida es devenir y está en continuo cambio. Si nos quedamos parados, no seguimos, no acompasamos. La ola nos cubre, ¿verdad? O sea, detenerse muchas veces, más allá de que detenerse para pensar es conveniente, no nos podemos detener en lo que tiene que ver con los proyectos, porque atrás nuestro viene claro, una gran masa de personas que tienen las cosas más claras que nosotros. Y en cuanto al equilibrio emocional que es tratado durante todo el libro, ¿no? Se puede lograr, pero en esos momentos que caemos en esos pozos, en esos duelos, ¿es posible lograr el equilibrio emocional? No, en ese momento no, pero nosotros tenemos que apuntar siempre a reequilibrarnos. Uh-huh. Es decir, permanentemente, si la vida no es una línea recta, o sea, nosotros tenemos altibajos a lo largo de los 365 días del año. Lo que no podemos quedarnos es siempre en los bajos. Es decir, los fracasos y las situaciones críticas de la vida tienen un inicio, tienen un punto máximo, y nosotros tenemos la obligación de ponerles un punto final. No podemos prolongar los duelos de por vida, ¿verdad? Porque eso nos hace muchísimo daño y no nos permite justamente apreciar de que la vida nos está dando una nueva oportunidad. Yo no le puedo pedir a nadie que esté atravesando por una situación crítica aguda que sonría, que vea la vida como con una visión optimista, pero sí a través del tiempo lo voy a ayudar a que vaya superando eso o a convivir con esa pérdida, porque a veces hay pérdidas que no son reparables. Entonces, claro, en ese tipo de situaciones no hay más remedio que decir, bueno, aquí paré, aquí puse el punto y de esta manera ahora voy por la recuperación. Ahora lo voy a invitar a jugar a un breve ping-pong de preguntas y respuestas. La que quiere me la ataja y la que no, me la deja. ¿Cuál es el rasgo principal de su carácter? El rasgo principal de mi carácter, yo diría la buena voluntad. ¿Su principal defecto? Me enojo con facilidad. ¿Su principal virtud? Soy solidario. ¿Cuál es la palabra que más le gusta? El amor. La que menos le gusta. El odio. ¿Qué lo motiva? Me motiva el poder ayudar a quien lo necesita. ¿Qué lo desmotiva? El desinterés de la gente. Un color. El blanco. Un lugar. El mar. Un deseo. Bueno, que haya paz en el mundo. Un gran amor. Mi esposa. Una injusticia. Las guerras. 3 palabras que necesite urgente la humanidad. Bueno, solidaridad, paz y entendimiento. ¿Cree en Dios? Sí. Estamos jugando y llegamos a las puertas del cielo. Dios lo recibe. ¿Qué le gustaría decirle o que Él le dijera? Bueno, yo le diría que trate de hacer las cosas lo mejor posible,
que elegí la profesión que me gustaba y que si me mandara de vuelta elegiría la misma. Pero no por el trabajo en sí mismo, sino porque es una profesión que por mi manera de ser me ha permitido conocer al ser humano en profundidad. Doctor Walter Dressel, ha sido un inmenso placer contar hoy con su presencia. A la audiencia decirles que este libro, Reflexiones para tu vida, es un delicioso libro para sentarse a reflexionar, a tomar ese cafecito con uno mismo, y que vale la pena, está dentro de lo maravilloso que es su obra y que ayuda a tantos seres humanos y personas que necesitan. Todos necesitamos de pensar y reflexionar y colaboración de alguien que sabe desde la salud y hace reflexiones y aportes tan importantes. Bueno, muchísimas gracias por vuestra invitación. Bueno, Reflexiones para tu vida está en todas las librerías aquí en Uruguay y en Argentina, y los lectores son los jueces inapelables de mi trabajo. Por eso es que al final están todas mis direcciones electrónicas donde la gente se puede comunicar. Y bueno, ya sea en el consenso o en el disenso, a mí me gusta que me escriban, porque es una manera de saber qué es lo que necesito hacer para el futuro. Muchísimas gracias, un verdadero placer contar con su presencia. A toda la audiencia, muchísimas gracias por su amable atención. A Gaby Juncal en Controles. Nos encontramos el próximo jueves en otra edición de Vivencias. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Vivencias.